Milei logra derrumbar la inflación en tiempo récord. Los precios subieron apenas un 13,2% en febrero, lo cual es una cifra impresionante y que, a pesar de que muchos de la oposición critican esta cifra diciendo que es una barbaridad el precio lo que subieron, lo cierto es que este porcentaje es una bajada de más del 7% de la inflación en poco tiempo, lo cual no había pasado hace décadas. Es una caída enorme de más de un 40% de la inflación. Literalmente esto que está haciendo Milei es único y es algo que ningún otro político en Argentina puede hacer, que es bajar la inflación de manera constante. ¿Por qué? Porque si analizamos el gráfico de diciembre tuvo como un 25 aproximadamente, analizamos el gráfico de enero y tuvo un 20 y en febrero un 13,2 y ya en marzo quizás se mantenga más o menos estable en el 10% y ya para junio, julio tengo una inflación de un dígito o menos. Lo cual es impresionante, repito, porque ningún político tuvo la convicción de bajar tanto la inflación, porque redujo muchísimo la base monetaria, redujo muchísimo la emisión de moneda, y gracias a todas estas medidas que tomó, terminó haciendo que ahora la inflación termine bajando y de a poco vayamos a un sistema en el cual la economía esté estable y no tengamos una subida de precios generalizada como está pasando ahora. Aparte de esto, la oposición critica diciendo que es un mal objetivo y que Milei había dicho que iba a haber una inflación por debajo del 10%, lo cual es mentira. Esa inflación de 10% o en torno al 10% iba a ser recién para marzo y ya en febrero estamos muy cerca de ese ideal. Y esto ya es algo palpable, es algo que pasó, que la inflación bajó y está bajando. Y esa mentira de que va a subir es falso. No va a pasar. Toda esta inflación que está parando y a la vez con el paso del tiempo y una recomposición de los salarios, jubilaciones y todo, va a reactivar la economía con el tiempo. Es cuestión de tiempo para que esto salga adelante. Simplemente hay que seguir con este modelo de liberación económica. Justamente lo que está haciendo es único en la Argentina y ya estamos estabilizando la inflación. Aparte de esto, avanza con las negociaciones con el FMI para poder salir del cepo y lanzar un nuevo esquema de competencia de monedas. Como sabemos, el objetivo principal del gobierno es llevar adelante una competencia de monedas, eliminar el peso y que los argentinos elijan la moneda que ellos quieran, que obviamente va a ser el dólar. Y a todo esto, aparte de esto, salir del cepo, que es una medida restrictiva que no permite a la gente que quiere ahorrar toda la plata que deseara. Que para gente a nivel internacional que quiere ahorrar, que quiere invertir y que quiere generar riqueza en Argentina no le conviene. Se calcula que aproximadamente necesitan un crédito de 15.000 millones para poder liberar el cepo. Muchos dicen de una contradicción en el gobierno de Milei respecto a tener a Caputo después de haberlo criticado tanto, pero lo cierto es que es muy sencillo. Caputo es una persona la cual es muy buena negociando deuda. ¿Por qué se dice esto? Porque si analizamos la deuda que tomó Caputo en el gobierno de Macri, decían, nos tomó una deuda para 100 años, que literalmente una deuda a baja tasa muchos años es mucho más útil que una deuda, no sé, que tenga 2 años apenas, pero que tenga una tasa enorme de interés. Y a raíz de esto, la situación del país antes en el gobierno de Macri no era tan crítica como para pedir un préstamo tan millonario. En cambio, la situación actual de la Argentina es mucho más crítica, por lo cual es necesario pedir ese préstamo para poder salir del cepo y aparte lanzar ese esquema de monedas que necesita la Argentina con muchos dólares, mucha inversión de dólares. Por eso es que no es tanto una contradicción, sino que es un cambio de la situación de la Argentina, que literalmente no tiene ni para pagar las deudas, los vencimientos próximos que está teniendo, y por eso tiene que renegociar y seguir llegando a acuerdos para poder conseguir más financiación y aparte renegociar deuda que ya tiene que pagar y diferentes intereses que tiene. Aparte esto se suma un dato muy interesante, que es que ya se sumaron casi 10.000 millones de reservas del Banco Central, solo contando reservas, lo cual es impresionante porque el Banco Central estaba prácticamente quebrado en el gobierno de Alberto y literalmente no tenía ninguna clase de fondos, estaban con fondos negativos y no, por eso es que no se podían pagar los dólares y que había un cepo tan elevado. Y ahora justamente lo que está haciendo es acumular reservas con ese cepo que mantiene, y lo que va a pasar obviamente al liberar ese cepo es que se van a perder parte de esas reservas para el canje, pero lo cierto es que al final del día lo que necesita el Banco Central es que haya unas reservas mucho más elevadas como para poder llevar a cabo no solo la libre competencia de monedas, sino también esa desregulación del mercado de cambios quitando el cepo. Aparte fue un éxito enorme el tema del tipo de cambio, que ese cepo que en realidad aumentó porque casi que duplicó su monto, el dólar oficial ya se está acercando muchísimo y está cada vez más cerca con esa devaluación de mes a mes de un porcentaje pequeño de alcanzar al dólar blue, el cual no para de bajar, que tocó techo de 1100 y que ahora bajó por debajo de los 1000. Literalmente lo que está haciendo Milei es una maniobra económica, es una genialidad que literalmente cambió la situación completa del peso y que ya esa falta de interés en el peso se eliminó, subió la demanda por pesos debido a la estabilidad cambiaria que empezó a haber y la poca emisión que hubo, y eso recuperó, y ahora prácticamente estamos hablando de que podría hablarse de una unificación cambiaria más pronto que tarde. Aparte de esto, el gobierno libera las importaciones de los productos de la canasta básica y medicamentos, medida importantísima porque hablamos de que aparte de que obviamente más competidores en el mercado gracias al mercado exterior
liberando las importaciones, vamos a estar hablando de que no solo van a competir los que estén en el mercado interior, las 5 o 6 empresas que dominan prácticamente toda la cadena alimenticia y que se encargan de controlar todos los precios de la economía, porque tienen primeras, segundas, terceras marcas de alimentos, que termina haciendo que esas propias empresas pongan el precio que quieran y que manejen tanto las empresas que son primeras marcas como las segundas y terceras. Por lo cual, evidentemente, más competidores van a llevar a un mejor precio o por lo menos a una mejor condición de esos alimentos y a una competencia más sana. Lo que se hace en un sentido es que antes había un esquema de cuotas de pagos de 4 cuotas entre 30, 60 y 90 días con respecto a productos como alimentos, bebidas, productos de limpieza, lo cual a raíz de la fuerte inflación desincentiva muchísimo lo que es la importación de estos productos, y por esto es que se redujo esa cuota a solo 30 días, lo cual va a aumentar esas importaciones. Y aparte de esto, se suspende por 120 días el cobro de un IVA adicional que hay y impuestos extra a las ganancias que anteriormente se cobraba sobre los productos importados. Todo esto en una reunión que mantuvo con esos representantes de supermercados. ¿Por qué se dieron todos estos aumentos tan elevados y desproporcionados? Simplemente por una expectativa de inflación mucho más elevada de la que terminó sucediendo. De hecho, el propio gobierno esperaba para febrero una inflación en torno al 15% o superior incluso, pero la realidad y la contundencia de sus medidas fueron incluso más positivas que las previsiones y terminaron teniendo una inflación por debajo del 15% de apenas un 13%, lo cual es un mérito enorme y un récord absoluto. Pero bueno, pasando a otro tema, tenemos que el Ministerio de Capital Humano descubrió que más de 9.000 empleados públicos cobraban ilegalmente el potenciar trabajo. Esto es un fraude literalmente millonario, multimillonario, que afecta mucho a la administración pública. Estamos hablando que todos estos funcionarios cobraban un monto que no les correspondía y que estamos hablando de que en pesos traducidos son 7.000 millones de pesos, lo cual es una barbaridad y que podría haber servido para dar ayudas sociales a gente que de verdad lo necesita y no a empleados públicos. Y esto hablamos cada mes y anualizado es de 84.000 millones de pesos. Una brutalidad, incluso si lo convertimos a dólares, estaríamos hablando de millones de dólares. Más concretamente como aproximadamente 84 millones de dólares teniendo en cuenta el dólar actual, no teniendo en cuenta el dólar que había antes. O sea, sería mucho más incluso. Y la provincia que más lidera esta lista es la de Axel Kicillof, que tenía 2.243 empleados públicos corruptos con este sistema. Después está Tucumán y después está La Rioja. Por esto es que por este sistema tan corrupto que ocurría, apenas el 1,3% de los inscriptos en el programa conseguían un trabajo real, lo cual era simplemente hacer cursos para conseguir una supuesta asistencia al trabajo, a conseguir empleo que no servía para absolutamente nada, que la gente abandonaba muy fácilmente. Y por esto es que, al haber tantos casos de corrupción y todo esto, se decidió cerrar el programa, disolverlo y reemplazarlo por otro sistema que no tenga intermediarios y que sea directo a la persona. Y pasando a otro tema, Milei ratificó su programa económico diciendo que prefiere soportar un poco más esta situación tan débil de actividad para evitar una hiperinflación, porque lo cierto es que esta situación que está viviendo la Argentina es justamente, y esta recesión que está teniendo es justamente para evitar esa hiperinflación y evitar que ingrese más dinero a la economía y financiarse con emisión de moneda, por ejemplo, lo cual hace que obligatoriamente tenga que ajustar y obligatoriamente tenga que reducir los gastos del Estado, que obviamente va a impactar en la gente, pero que a largo plazo va a ser positivo porque va a terminar haciendo que la inflación baje, y justamente la gente que más le afecta la inflación son los más pobres, por lo cual esta bajada de la inflación le va a afectar cada vez menos con menos inflación, es obvio. Y todo esto para evitar esa hiperinflación que tanto vaticinaba Milei y que era un hecho prácticamente, porque prácticamente se duplicó o más la base monetaria de la Argentina durante la campaña presidencial de Massa. Pero todo no son buenas noticias, porque hay que recordar que marzo es uno de los meses con más inflación y más arrastre estadístico de toda la inflación de fin de año, casi siempre en todos los gobiernos argentinos. Marzo es un mes de alta inflación, abril es un mes de alta inflación, por lo cual ya mantener la inflación de 13,2 en el mes de marzo y abril sería muy positivo. Y en otras noticias así un poco más internacionales, tenemos que el régimen de Maduro prohibió el uso del espacio aéreo a aviones argentinos, lo cual es una locura, debido a que esto aparte llamó neonazi al gobierno de Milei, acusándolo de lo peor, siendo que el gobierno de Maduro es justamente una dictadura. Esta es una de las muchas acusaciones que le hizo al gobierno de Milei Maduro, siendo la persona que literalmente hambrió y empobreció a más del 90% de Venezuela y que mató a miles de personas con sus medidas, no solo autoritarias de prácticamente una dictadura fascista, con respecto a las detenciones ilegales y a ese tipo de políticas, sino que también simplemente por el hambre ya murieron miles de personas y millones están de desnutrición infantil y de todo. O sea, es una locura que se acuse a Milei, un presidente elegido democráticamente, de ser lo peor, cuando justamente él es lo peor siendo un presidente no democrático.